Lucas capítulo 4. Y vamos a ver cómo el ayuno no es solamente orar. Vamos a ver qué es lo que provoca el ayuno. Un aspecto diferente, una manera diferente de ver el ayuno y la oración. Un ayuno que no es solamente para nuestro propio beneficio, sino un ayuno que nos prepara, iglesia, para ejercer lo que el ministerio, diga conmigo ministerio, que Dios nos ha llamado. Porque tú tienes un ministerio. ¿Sabía usted eso? No lo sabía. Pues se lo digo en este momento, usted tiene un ministerio por Dios. Y el ayuno nos prepara para ejercer ese ministerio. Pero sí quiero dejar algo claro acá. Porque Rafael, siempre pensamos y decimos, el ayuno es para buscar la presencia de Dios y llenarnos del Espíritu. Eso es parte del ayuno. Pero el ayuno que nos prepara para el ministerio nos deja saber, mire lo que pasó con Jesús. Empieza diciendo que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Ya él estaba lleno. ¿Por qué ayunó entonces? ¿Para qué Jesús ayunó y oró si ya estaba lleno del Espíritu Santo? Nuevamente, porque el Señor lo estaba preparando para ejercer el ministerio que Dios le había preparado. Dios lo estaba preparando para que pudiera finalmente empezar a hacer lo que él fue llamado a hacer. Tienen sus Biblias abiertas, ¿verdad? Vamos a ir en el capítulo 4, el verso 14. Se nos dice de que Jesús, una vez que pasa los 40 días después de ayunar, el verso 14 nos dice lo siguiente: que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesús termina el ayuno y empieza a hacer cosas. Y las cosas que Jesús hace dan de qué hablar. La gente empieza a hablar de un Jesús, de un hombre diferente, que tiene algo que fluye sobre él. ¿Qué cosas pasan? ¿Cuáles son esas cosas, pastor? Qué bueno que me lo pregunta. Porque Mateo capítulo 4 se nos dice algunas de las cosas que Jesús empezó a hacer una vez que terminó su ayuno. Y dice que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Note acá, Jesús está lleno del Espíritu, pero se pone a orar y ayunar. ¿Por qué? Porque Dios lo está preparando. Una vez que Jesús termina el ayuno, sale aún más lleno del Espíritu Santo y empieza a trabajar y empieza a actuar. Y lo primero que Jesús empieza a hacer, iglesia, es predicar. Diga conmigo, predicar. Él empieza a enseñar, diga conmigo, enseñar. Y Él empieza a sanar. Mira, hermanos, esto es maravilloso, porque Jesús empieza a decirle a la gente: mira, el reino de los cielos se ha acercado. Hay un nuevo camino, hay una alternativa diferente. De hecho, es el único camino. Jesús empieza a predicarle a aquellos que no han escuchado el evangelio. Por lo tanto, eso me enseña a mí y me dice que cuando yo ayuno y busco de Dios en oración, el Espíritu me prepara primeramente para predicar las buenas nuevas a todos aquellos que necesitan el evangelio. Si hemos ayunado, lo primero que el Espíritu Santo nos va a impulsar a hacer es salir de donde estamos y predicar. Decirle a la gente: Cristo te ama. No se necesita parar en un púlpito para predicar, iglesia. No se necesita parar en una esquina a gritarle a la gente. No. Muchas veces lo único que se necesita es decirle a alguien: Cristo te ama. Hace unos días me encontré con mi hermana. ¿Recuerda cuando iba bajándome del bus? ¿Verdad? Yo me iba bajando del bus, la hermana iba subiendo, nos saludamos. Al lado de ella, en la parada de bus, habían dos hombres. Y yo empecé a hablar con ellos. ¿Cómo están? Había algo sucio, entonces empezamos a hablar del tema. Y de repente: ¿cómo está todo? ¿Cómo está la vida? Les pregunto, y empiezan a
a quejarse, bueno, a desahogarse pues. Difícil, usted sabe que la vida es bastante dura, usted sabe cómo cuesta. Sencillo, no evangelicé mucho, lo único que les dije, entiendo, aquí en Estados Unidos la vida es difícil, pero el Señor está siempre con nosotros, sin Jesús hay esperanza, Él siempre nos acompaña. Hablamos y estos hombres al final dijeron, wow, gracias por esas palabras, era lo que necesitaba en ese momento. ¿Qué pasó con estos hombres? No lo sé, el Señor lo sabrá, pero la semilla del Evangelio fue plantada. Y así cada uno de nosotros siempre tenemos la oportunidad de decirle a alguien más, presentarle el Evangelio de Cristo. Porque si usted no lo sabe, hay muchas almas que si perecen en este momento, no van a estar en la presencia del Señor, porque no han reconocido que Jesucristo es el único camino. Entonces, cuando ayunamos y oramos, lo que el Señor nos impulsa a hacer es predicar. Diga conmigo, predicar. Predicar, dígale una vez más, predicar. Y Jesús no solamente hablaba del reino, sino que nos dice que también Jesús enseñaba. Diga conmigo, enseñar. Esto tiene que ver, hermanos, con discipulado. ¿Qué es eso, pastor? Es no solamente predicar el Evangelio, sino estudiarlo. Sino leer la Biblia en términos de ahora. Es leer la Biblia, tratar de entenderla. Es entender qué es lo que nosotros hacemos y por qué hacemos las cosas. Y Jesús enseñaba porque había mucha gente en las sinagogas que no sabían qué era lo que tenían que hacer correctamente. Así como hoy en día hay muchas personas en las iglesias que necesitan aprender la palabra de Dios. Y el ayuno nos dice, ve y habla, anima, comparte, enséñale a las personas a buscar de Dios. Porque aunque no lo crea, en muchas iglesias allá en el África, hay gente que tiene años en las iglesias y no saben dónde están los pasajes de la Biblia. Uno le dice, vamos al Éxodo y empiezan por Apocalipsis. Y de repente viene alguien, como ha pasado muchas veces, hermanos. Una vez escuché a alguien hablar de guerra espiritual, de demonios, y decía, es que sí, cuando uno bosteza salen demonios. Y decía, Dios mío. Ahí está, bostezan, es que están saliendo demonios. Ok. Y le dan el nombre de una lista de demonios. Y yo digo, Dios mío, qué interesante, pero ¿de dónde? Ahora, allá ellos. El problema es que el pueblo se cree en todo lo que los demás dicen. Por falta de conocimiento es que el pueblo perece. Y entonces Jesús sabía eso y por lo tanto después de ayunar, Él empezó a enseñarle a la gente el camino correcto. Y así mismo nosotros también tenemos que enseñarle a los demás el camino correcto, empezando por nuestra casa, empezando por nuestros hijos. Lo que la hermana Sandra hizo el día de hoy, de motivar a su hijo Elías a venir a leer la Biblia, eso es enseñar, eso es instruir en los caminos de Dios, aunque nuestros hijos no quieran. Así era yo, María, yo no quería tampoco. La gente por naturaleza no va a querer buscar de Dios. Hay que enseñarles y algunas veces hay que, muchas veces hay que pellizcarlas un poquito para que busquen de Dios. Pero bueno, avanzo acá que los veo muy serios. Porque viene Jesús, no solamente enseña, predica, sino que como estaba lleno del Espíritu Santo y había entrado en ayuno, en oración, el poder de lo alto descendió sobre él. Y Jesús, donde quiera que iba sanando enfermos, sanando toda dolencia. El verso 24 dice que iba echando fuera demonios. Hermana Rosvinda, lo que Jesús no hizo después de ayunar y orar fue venir a la iglesia y sentarse y esperar a que la gente viniera donde él estaba.
Jesús no se quedó en un mismo lugar esperando a que la gente que quisiera ser sanada llegara, a los que quisieran ser libres de demonios llegaran donde Él. Jesús fue donde estaba la gente. Jesús fue al lugar donde estaban los enfermos. Ahí fue Jesús. Y el ayuno nos lleva a nosotros, hermanos, a salir de la iglesia. Pues si hay que sanar enfermos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde tendríamos que ir? A los hospitales, a las casas en donde están los enfermos. Si yo me quedo esperando, hermana, que los enfermos vengan a la iglesia, me quedaré esperando yo y las personas continuarán enfermas. ¿Qué hay que hacer? Levantarse y ir. Pastor, es que mi tío está enfermo. Ok, vamos donde el tío a orar por el enfermo allá. Mi mala costumbre era decir, por ejemplo, bueno, Carlos, invita a tu tío a la iglesia, aquí oramos. No, hay que ir donde están los enfermos. Créame, hermano, que un endemoniado no va a venir a la iglesia. Tal vez uno entre tantos, y va a venir ahí. Hay que ir donde están. Mire, ¿qué hacían los apóstoles? Ellos donde quiera que iban, el apóstol Pablo echaba una mirada en la calle y el endemoniado ahí mismo salía. Por lo tanto, después de ayunar y de orar, no podemos seguir esperando que la gente venga a la iglesia. Hay que salir de donde estamos. Los milagros no solamente pasan en la iglesia, pueden pasar en cualquier lugar y necesitan pasar en todo lugar. Los milagros que la gente, el mundo necesita ver milagros afuera, no en la iglesia. Tremendo sería tener esa unción de Pedro y Juan y el paralítico y solamente verlo y decirle, mire, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. ¿Se imaginan ustedes andando en Boston y nada más decirle a alguien ahí, levántate en el nombre de Jesús, y que esa persona que ha estado lisiada por años se levante y empiece a dar gloria a Dios? Mire lo que va a causar eso, el avivamiento que va a causar. ¿Por qué hubo un avivamiento en tiempos de Jesús? Porque lo que sucedía era diferente, totalmente diferente al usual. Y eso es lo que la gente necesita hoy. Un pueblo lleno del Espíritu Santo, que vaya donde están los necesitados a llevar el evangelio, a formarlos en la palabra y a hacer milagros, prodigios y señales. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús. En otras palabras, Rafael dijo, yo estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos de acá les gustaría ser llenos del Espíritu Santo? Esa llenura, hermanos, esa llenura, repito, y digo esto con mucho respeto. Bueno, yo lo he experimentado, yo sé que lindo es doblar rodillas y que estar quebrantado, es maravilloso. Pero después de que esa experiencia sucede, tenemos que levantarnos y hacer algo. Continúa Jesús hablando en Lucas capítulo 4. Y ustedes conocen esto, ante toda la sinagoga se levanta y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar las buenas nuevas. El Señor nos unge, nos prepara ¿para qué? Oh, Señor, que tu unción se derrame sobre este lugar. Y mire, le voy a dar esto de gratis. Pero la unción no es solamente una experiencia emocional. La unción no es solamente caer. La unción no es solamente llorar. La unción es la capacidad que Dios nos da, el poder que Dios nos da, la preparación que Dios nos da para ejercer el ministerio al cual Él nos ha llamado. Ejercer ese ministerio. ¿Cuál ministerio, Gladinel? Le voy a dar un ejemplo rápidamente. Rafael, ¿podrías tocar la guitarra, por favor? Eso que Rafael va a hacer en este momento es un ministerio. ¿Cómo? ¿Cómo es un ministerio? Número uno, está dispuesto, está obediente a lo que el siervo de Dios le pide. Número uno, el ministerio no es hacer lo que a mí me dé la gana. El ministerio no es hacer lo que yo quiera. El ministerio es servicio. Cuando David tocaba el arpa, dice la Biblia,
que el demonio que atormentaba a Saúl se iba. Cuando el profeta de Dios necesitaba revelación, llamaba a un músico y algo sucedía. Más que tocar en la guitarra, Rafael, esto es un ministerio que prepara un ambiente a nivel espiritual. Y esas son notas que empiezan a causar diferencia en el ambiente espiritual, aunque no lo creamos. Ese es un ministerio. ¿Dónde está mi hermana Rosalba? Mi hermana Rosalba. Mi hermana Rosalba tiene un gran ministerio. Mira, hasta que cierra los ojos dice yo. Mi hermana Rosalba es la encargada de preparar el café allá atrás. Hace unos pancitos deliciosos, fenomenales. Pero el ministerio no es hacer el café o hacer el pancito. El ministerio es preparar un ambiente para que haya comunión los unos con los otros. Porque yo he visto gente llorando allá atrás cuando están hablando con alguien, o sea, contándole penas a alguien más. Y eso sucede porque hay un cafecito preparado allá atrás. Si terminamos el culto y le decimos a la gente, bueno, hasta luego, ese cafecito nos permite conocernos, amarnos, ayudarnos unos a otros. Y eso es un ministerio. Y aquí podría hablarles de muchos ministerios. La hermana Lidia tiene un ministerio tremendo. Número uno, cuando yo necesito que llame a gente, ella lo hace. Una simple llamada, sí, una simple llamada le recuerda a la gente que hay un servicio, que hay un evento especial. Una simple tarjeta de cumpleaños le deja a la gente saber que hay una iglesia que se acuerda de ellos. Cuando el marido no se acuerda, cuando los hijos no se acuerdan, no se ríen, pero es verdad. Hay gente que se despierta un día celebrando el cumpleaños y solo ellos se acuerdan. Llegan al trabajo y nadie sabe. En la casa nadie sabe. Pero llega la tarjetita de la iglesia hispana en la comunidad que dice Happy Birthday. No es mucho, sí lo es. Y así hay muchos ministerios. Pero bueno, no avanzo acá. El Señor nos unge, nos da la capacidad para servir. Pero después de ayunar, de buscar de Dios, y Jesús empieza a trabajar, vuelvo nuevamente a decir que el ministerio Él empezó a llevar sanidad. Y oiga esto, me ha enviado a sanar a los que le duelen la rodilla y la espalda. Sí, a los que tienen enfermedad física. Pero me llama la atención esto acá, que dice a los quebrantados de corazón. ¿Sabe usted que hay mucha gente que está enferma en su alma? Han sido heridas. Tienen dolor en su alma. Hay gente que está deprimida. Tienen carro, tienen casa, tienen dinero en el banco. Quizás hasta tienen fama. ¿Cuánta gente, y perdonen que use el ejemplo, pero cuánta gente no ha llegado a quitarse la vida a pesar de que lo tienen todo? Todo lo material, todo lo que la gente sueña y aspira a tener. Pero hay algo dentro del hombre, del ser humano. Y así hay mucha gente en las iglesias, heridas en su corazón, que tienen amargura, que tienen dolor porque han sido despreciados y rechazados. Y Jesús dijo, lo físico es importante, claro que sí, voy a sanar leprosos, voy a sanar ciegos, claro. Pero me interesa mucho lo que hay dentro, el alma. El alma. Podemos tener la salud del mundo, pero el alma dañada y herida. Y nosotros como iglesia, después de ayunar y buscar la presencia de Dios, somos llamados a ir a sanar, a llevar sanidad a aquellos que necesitan sanidad en su alma. ¿Conoce usted a alguien así? Y si lo conoce, eres llamado a llevar consuelo a esa alma. Y avanzo, ya voy terminando acá. Continúa Jesús diciendo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar
libertad. Diga conmigo, libertad. ¿Cuánta gente, hermana Zuli, están siendo esclavos y cautivos? Están atormentadas día a día porque están atadas al pasado, errores que cometieron hace mucho tiempo, y continúan atormentadas día y día. No han podido ser libres de esos errores. Y somos llamados a decirle a la gente: mire, cometiste un error, pero el Señor te perdona todo pecado, todo error. Sí, hay consecuencias, claro que sí, tienen que haberlas, pero no sigas culpándote. El Señor perdona cualquier error. Hay gente que está atormentada al pasado. Hay gente, hermanos, que está atada, no son libres, atadas por el temor. Y no se atreven a servirle a Dios, no se atreven a ejercer el ministerio, no se atreven a ir a estudiar a la universidad, no se atreven a poner su propia empresa, porque están atadas al temor de ser rechazadas, de que les digan que no, al temor de que se burlen de ellas. Hay gente que está atada al temor de que la gente los desprecie o a fracasar. Y nosotros somos llamados a decirle a la gente: mira, Cristo vino a hacernos libres. Libres. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y por si usted no lo sabe, de verdad, hermanos, hay mucha gente atada. Hay mucha gente atada en la iglesia. Dios los ha llamado a un ministerio y no lo hacen porque hay ataduras en su vida. Y recuerde, las ataduras no solamente es pecado, hermanos. Les digo, hay ataduras estas. El miedo a fracasar me tiene atado, no puedo avanzar en la vida. Y nosotros tenemos que decirle a la gente: mire, Dios tiene un propósito para ti, hay mejores cosas. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero continúa Jesús diciendo, y ya termino acá: el Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Aquí no está hablando solamente de la ceguera física, está hablando de la ceguera espiritual. La Biblia nos dice en 2 de Corintios que el enemigo tiene tiene un velo, ha cegado los ojos del entendimiento en las personas y no pueden ver. Hay gente que no puede ver más allá, ya no tienen aspiraciones, ya no ven un futuro mejor. Han sido cegadas por el enemigo para decirles: no sirves, no hay solución, no hay más allá. Y como cristianos, como hijos e hijas de Dios, somos llamados por el poder del Espíritu Santo a clamar, pero actuar e ir quitando ese velo y mostrarles la luz de Cristo. Que se den cuenta de que no todo es malo, que no todo es negativo, que hay vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Póngase de pie por un momento y aquí voy terminando. Y Jesús, después de ayunar, salió con tal poder que empezó a causar una revolución en ese lugar. Y no solamente en ese lugar, en ese tiempo, el avivamiento que Jesús causó, han pasado más de 2000 años y aquí estamos reunidos en su nombre. Porque el poder de Dios, hermanos, causa algo diferente. Y nosotros como iglesia somos llamados también a generar un avivamiento en este lugar. Somos llamados, hermanos, como Jesús lo hizo, a romper con maldiciones. Diga conmigo: maldiciones. A romper con maldiciones. Mi abuelo tenía cáncer, mi mamá tenía cáncer, mi tatarabuelo tenía cáncer. En el nombre de Jesús cortamos con todo cáncer. Las cosas van a cambiar por el poder de Jesús. Mi tatarabuelo tomaba, fumaba, no sé, era adicto. Bueno, en el nombre de Jesús, en este momento cortamos con toda atadura de adicción.
Esa es la llenura, ese es el poder que causa el ayuno, la oración. Nos prepara para ejercer el ministerio. Echar fuera demonios. Hay gente atormentada por demonios en este momento. Ahí en Facebook, en video, hay gente atormentada. No pueden dormir. Yo conozco personas y me dicen, es que escucho voces. Ven cosas que no son reales. El pastor está aquí con los ojos cerrados y hay gente que literalmente ve mala cara del pastor, que dicen tantas cosas. Mire, hermanos, aunque ustedes no lo crean, ¿cuántos matrimonios no se ven afectados así? Que ven cosas que donde no hay. Hay gente que está siendo atormentada en este momento por celos, por envidia. Y hay que ir cortando con muchas cosas. Por otro lado, hay gente que necesita un despertar del fuego del Espíritu Santo en sus vidas. Y eso ocurre cuando un pueblo se levanta y empieza a exhortar a los hermanos a decir, un momento, hay que buscar de Dios. Hay que orar, hay que clamar, hay que ser llenos del Espíritu Santo y promover ese fuego dentro de nosotros. La Biblia dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es hora, hermanos, y les digo a ustedes también, que aviven el fuego del don de Dios en ustedes. Es hora, mire, como cuando uno cocina o uno va a camping, que le hace así a las brasas, echarle viento para que eso prenda otra vez. Hay que hacerlo, porque si no lo hago yo, se lo hace Dios. Y Dios muchas veces lo que hace es estremecer los cimientos. Porque Dios dice, mire, ay, hermanos, aviva el don de Dios. Vamos a avivar eso, porque hay gente que necesita de esta iglesia. Y el Señor nos ha llamado para ser una iglesia de poder, de gloria, pero de acción. Y vamos a salir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Levante sus manos al cielo. Vamos a ir cambiando nuestra manera de pensar. Si vas a andar viendo demonios allá afuera, va a ser para que los expulses en el nombre de Jesús. Aquí a la iglesia no me vengan a hablar del demonio en la ventana, no me vengan a hablar de la nube que se mueve de un lado por otro. No, vengan a decirme, vi una nube, pero la reprendí en el nombre de Jesús. No me vengan a hablar del demonio del chicle, del demonio del bostezo. No me hablen nada de eso. Vengan a donde mí, como los discípulos llegaron donde Jesús. Señor, pastor, en el nombre de Jesús los demonios salían. Aleluya. Dios está preparando esta iglesia. Dios está preparando esta iglesia para ver cosas sobrenaturales. Pastor, pero no veo nada. No te preocupes, yo ya escucho la lluvia que viene de camino. Pero solo veo una nube pequeñita. No te preocupes, que esa nube pequeñita hará que el cielo se oscurezca y la lluvia descienda en gran manera. Aleluya, oh Dios. Jesús fue lleno del Espíritu Santo y el ayuno lo preparó para ejercer el ministerio el cual fue llamado. Y asimismo en esta semana Dios te ha llamado porque te quiere preparar. Te quiere preparar para hacer lo que nadie más puede hacer, hermano. Dios te quiere usar en gran manera. No tienes idea de las cosas que Dios quiere y puede hacer a través de ti. Hace una semana lo prediqué. Si Dios utilizó un palo seco para cambiar aguas amargas en aguas dulces, ¿qué más no va a hacer con nosotros, con estas manos, con esta boca, con estos pies? Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dile, Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Que el Señor te prepare, que te prepare aún más, aleluya, para predicar a las naciones. Iglesia, ustedes, si no lo sabían, esta iglesia está llegando a las naciones.
Hay gente que nos escribe en diferentes partes de Latinoamérica porque nos están viendo. Esta iglesia se está dando a conocer en lugares que nunca imaginamos. Y esto es solo el inicio de lo que vamos a ir viendo, porque la lluvia viene de camino. Una lluvia maravillosa.